Muchas gracias por estar aquí en esta plataforma Renacer y bueno, se queda aquí con el auditorio. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. En verdad, un abrazo a todos. Agradezco de corazón a la Fundación Renacer, Raúl Cristo y toda la gente que integra esta fundación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo esto, una charla, son pláticas. Durante la pandemia nos hemos visto inmersos en muchas conferencias que nos han permitido compartirles información para que entre más informados estemos, mejor podemos actuar. Y pues esta charla me comentaban, la titulamos ¿Cómo enfrentar la pandemia a más de 2 años, 2 años, 2 meses? En algunos lugares ya son 2 años, 5 meses, y ante las nuevas variantes. Yo estoy convencido que ya todos estamos hartos de COVID, completa y absolutamente hartos de escuchar la palabra COVID. Ya la gente quiere aventar los cubrebocas, ya la gente no quiere saber nada de esto. Sin embargo, la intención es hacer una recapitulación de a dónde hemos avanzado. Recordemos, vamos a posicionarnos hace 2 años en el origen de estas noticias que nos llegaban, que China, que Wuhan, y a dónde hemos ido avanzando al paso del tiempo. Esa es la idea de la charla, que no va a pasar, son unos minutos. Les pido mucho su atención y espero en verdad que podamos compartirla. Estos son algunos de mis generales. Yo soy, como decían, médico especialista otorrinolaringólogo, pertenezco a algunas sociedades, he tenido la oportunidad de hacer publicaciones, tanto en revistas nacionales, en el MIT de Massachusetts, de artículos referentes a la pandemia, a las vacunas, el manejo que se le da al paciente con COVID. Todo esto ha sido resultado de investigaciones importantes documentadas en el beneficio de todos, de la ciencia, de la medicina, de los pacientes. Sobre todo porque nos estamos enfrentando a la enfermedad más agresiva de la historia moderna. Esto ha sido, no hay una enfermedad que nosotros hayamos convivido que haya generado tanto caos y tan es así que detuvo al mundo. Entonces, francamente, podemos hablar de un antes de COVID y después del COVID en todas nuestras vidas, y estoy seguro que no hay nadie en el auditorio que pueda negar esta afirmación. Hay un antes y hay un después de la pandemia. Han sido años muy difíciles para todos, sobre todo los primeros, de miedo, de incertidumbre, de no saber cómo reaccionar, cómo responder. Y sobre la marcha hemos ido avanzando. Es una enfermedad que no se había visto, algo que detuviera al mundo. Realmente paralizó todas las operaciones políticas, económicas, sociales, educativas. En todo pegó la fuerza de este virus. Sobre todo porque se combinaron factores para que esto floreciera. Un virus nuevo del que no teníamos anticuerpos, nadie lo conocía, nadie había estado en contacto. Un virus con un potencial de contagiosidad altísimo. Un virus que transmiten las personas que no tienen síntomas. ¿Cómo se defiende uno de eso? Que la persona va y saluda a su familia sin darse cuenta que está compartiendo, salpicándoles virus. En un momento histórico de la vida donde una persona despierta en Japón, duerme en Barcelona y cena en América. La globalización y los viajes ha permitido una dispersión espectacular del virus. Y una realidad muy dolorosa, que nos dimos cuenta que tenemos hábitos de salud fatales. La gente, muchas enfermedades crónicas, sobrepeso importante, mal control de padecimientos, diabetes, hipertensión. Nos dimos cuenta que los hábitos, la gente no se lava las manos, no tenemos unas normas sanitarias estrictas, pues se fue la tormenta perfecta para que esto se complicara. Estas son las cifras al día de hoy, es algo muy triste, 524 millones de pacientes se han contagiado en el mundo. Y todos sabemos que eso es un subregistro, porque no se puede llevar una estadística exacta de cuántos están contagiados. Y lo más triste, al día de hoy, 6.270.000 muertos. Hay estadísticas que hablan, esto es en todo el mundo, que se pueden duplicar incluso las cifras de muertes. En México estamos superior a los 5,5 millones, y las cifras oficiales son 325,000 defunciones, aunque hay quien reporta que pueden ser el doble o hasta el triple de defunciones, cercanos al 1,000,000. No sabíamos a quién le iba bien y a quién le iba mal. Ese era el miedo.
Y nos dimos cuenta sobre la marcha que el paciente fumador, el paciente que tiene EPOC, el paciente con sobrepeso y las personas con enfermedades crónicas descontroladas, esos fueron quienes se convirtieron en factores de riesgo. Nos enteramos del mecanismo de transmisión, algo que no queríamos entender, pero identificamos perfectamente que esto se contagiaba a través de los aerosoles. Las gotitas chiquitas, esas que se quedan volando, sabemos que hay 3 gotas cuando alguien habla. Yo ahorita estoy generando aerosoles aquí. La gota grande salpique, se queda en medio, la gota mediana sale a 1 metro, la gota pequeñita de menos de 10 micras se queda flotando horas en una habitación. Y quien inhale esa carga viral en aerosoles se puede contagiar, lo sabemos perfectamente. Entonces, esta es una imagen que debe asustarnos. Una persona estornudando alcanza a cubrir 1/4 de 7 metros cúbicos esparciendo sus gotitas. Y si tienen virus esas gotitas, pues sorpresa, todos los que estén ahí, incluso 4 horas después, se pueden contagiar. Todo esto lo fuimos identificando. Entonces, intentamos defendernos y marcamos una pauta de tener una sana distancia, pero no era suficiente. ¿Cómo más puedo yo hacerle para no contagiar al resto de la gente? Entendiendo esto, cuando estoy en silencio, puedo llenar, vean la gráfica, 1/4 se llena de partículas. Si estoy hablando fuerte, aumentamos 10 veces la cantidad de partículas que están volando. Pero una persona que está cantando, una persona que grita, que habla en voz alta, aumenta 50 veces la cantidad de partículas y en 1 hora se llena una habitación. Y eso es un espacio propicio para favorecer los contagios. Quisimos protegernos, ¿cómo? Entonces inventamos las caretas de acetato, pero pues vean esta gráfica de termografía. Esto y nada es exactamente lo mismo. Realmente no funcionan. Entonces desechamos porque teníamos mucho miedo. Y lo mismo, empezamos a usar cubrebocas con válvula, que por cierto son carísimos, y nos dimos cuenta que los cubrebocas con válvula no funcionan. Es curioso, tenemos más de 2 años y todavía sigo viendo gente que usa cubrebocas con válvula. No sirven estos cubrebocas. Tarde o temprano se abre la válvula y estamos expeliendo la cantidad de aire que tenemos en los pulmones a través de la válvula. Ahora, los cubrebocas también no son herméticos. Los cubrebocas generan una dispersión de aerosoles en el ambiente. Entonces tenemos que conducirnos y combinar. ¿Cuál es el cubrebocas que tenemos que usar? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el mejor cubrebocas? Bueno, nos hicimos expertos en cubrebocas. Si el cubrebocas se rompe, se tiene que cambiar. Si el cubrebocas se moja, se tiene que cambiar. Si el cubrebocas está sucio, se tiene que cambiar. Hay gente que usa 1 mes el cubrebocas y lo trae todo cochino y ese se va a enfermar de otra cosa. Siempre manipularlo de los elásticos. Y aquí vimos que cuál es el cubrebocas que tenemos que utilizar. Todo mundo quiere usar un N95 como el que está aquí en la pantalla, un cubrebocas de alta filtración del que vamos a platicar, y nos dimos cuenta que los cubrebocas hechizos, por ejemplo, aquí abajo en la gráfica, tenemos un cubrebocas de tela monocapa. La capacidad de protección de ese cubrebocas de tela es nula, 0%, 50%. Pero quiero que nos fijemos en el que está aquí en medio, que se llama Escuda, y ahorita les voy a platicar acerca de este cubrebocas Escuda, que es importante que lo vamos a conocer. Los cubrebocas N95 de alta filtración son cubrebocas que te sellan completamente y tienen una protección bidireccional. Yo no expelo, yo no inhalo. Sin embargo, traerlo más de 8 horas en la cara marca la cara, genera baja oxigenación, dolor de cabeza, mareo, cansancio, fatiga. Son caros, son costosos. Ahora ya se distribuyen en todos lados, pero en un principio de la pandemia no los podíamos conseguir. Entonces pedíamos que se usaran solamente para lugares de alto riesgo, como son los hospitales, las terapias intensivas, los consultorios. Y este es el cubrebocas que se ha recomendado más, el Escuda. Escuda se denomina así porque tiene forma de escudito. Y hacerlo de 3 capas, cubrebocas tricapa, algodón, franela, algodón, que sea lavable, porque también la cantidad de desechables que ha generado esta pandemia es espectacular. La huella de contaminación ambiental que se está generando por el desperdicio, se estima la OMS que 129,000 millones de cubrebocas desechables se tiran a la basura
al mes. Es muchísimo. Y un cubrebocas tricapa de tela es lo suficientemente protector como para no contagiarnos. Nunca ponernos cubrebocas tan plastificados, tan sellados, porque ha habido accidentes de gente que se desmaya porque no puede respirar. Y también la gente, los varones que tienen una barba exuberante, pues este cubrebocas no sirve para nada porque a través del vello facial se está colando todo lo que respira y todo lo que sale. Entonces hay que recortar la barba para que quede perfectamente cubierta dentro del cubrebocas. Esta gráfica la usé toda la pandemia. Mis pacientes les pedía, por favor, siempre que me hablaban, doctor, estuve en contacto con una prima que tuvo COVID y salió positiva, yo tengo miedo, ¿qué hago? Entonces hay que analizar los porcentajes del riesgo de contagio. En la parte de hasta abajo, si los dos traían cubrebocas, el riesgo de contagio es del 1.5%. Si el enfermo traía cubrebocas, el riesgo es del 5%. Si el enfermo no traía cubrebocas, el riesgo es del 70%. Y si ninguno trae cubrebocas, pues el riesgo de contagio es del 90%. Todo esto lo aprendimos. Se virtió toda la fuerza en la hiperlimpieza, cloración, lavados, desinfección, y nos dimos cuenta que solamente el 10% de los contagios eran a través de los objetos, el 90% es de los aerosoles. Si fuéramos a presentar un examen con protegernos de aerosoles, ya tenemos 9 de calificación. Entonces es muy importante, ya quitamos los tapetes sanitizadores, los túneles desinfectantes, ya no es tan necesario. Nos dimos cuenta que realmente bastaba con conducirnos, por ejemplo, con los billetes, considerarlos contaminados. Manipulo unos billetes, me lavo las manos. Manipulo una perilla o me agarro del barandal del metro, me agarro de un... me sujeto en alguna parte que creo con alcohol, jabón, queda perfectamente limpia mi mano. Y no hiperlimpieza, hiperdesinfección, todo eso puede generar problemas respiratorios por estar inhalando vapores de combinación de amoníaco con cloro, con polvo para limpiar las estufas. Hubo gente que se intoxicó. Todo esto lo entendimos. Pero también nos dimos cuenta que somos una generación, esta imagen me encanta, la dejo que ustedes la lean, porque es una generación que no tenemos buenos hábitos de higiene. Y los chamacos y a veces los señores se meten al baño con el celular. Hay que estar desinfectando el celular continuamente, eso es muy importante. ¿Y cómo se lavan las manos? Las manos se tienen que lavar bien. Las palmas, los dorsos, los nudillos, los pulgares y las uñas. Hay que aprender a lavarnos las manos de 20 a 40 segundos, no nada más una enjuagada. Entonces, ¿cómo se lavan las manos bien? Las palmas y entre los dedos, los dorsos, los nudillos, los pulgares y las uñas. Si no me lavo así las manos, no me las estoy lavando. Entonces nos enteramos y identificamos cuál es la protección ideal para no contagiarnos. El cubrebocas, pero combinado con la distancia segura, con el lavado de manos, con ventilar los espacios, dejar que el aire corra, eso es maravilloso para diluir esa carga de aerosoles que está pululando y sobre todo evitar aglomeraciones. Los lentes, los gogles, la careta, el T-bag, los trajes de alta seguridad que son incomodísimos, no son necesarios, no se requieren. Entendimos las manifestaciones. A mí me sorprende a la fecha. Hoy platiqué con una paciente en la mañana y le decía, a ver, tuviste fiebre, tos, te faltaba el aire, hubo escalofríos, dolor muscular importante y no pensaste que pudiste haber tenido COVID. Estamos a 2 años y medio y seguimos creyendo que estamos agripados. Lo primero que tenemos que pensar hoy en día es en COVID. ¿Y qué significa eso? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Los cuadros COVID están siendo más nobles. ¿Pero qué significa? Que ya no voy a dispersar yo el virus, creyendo que estoy agripado. Eso es importante. Nos enteramos que COVID tenía 3 etapas. Una etapa de infección aguda, viral, con fiebre, con malestar. A la segunda semana se presentaba una respuesta inflamatoria de mi cuerpo en los pulmones. Es por eso que se daban las trombosis, las neumonías y la hospitalización. Pero también vamos a platicar de una etapa muy importante que es el post-COVID.
¿Qué sucede en los días posteriores a que la gente ya se alivia, se recupera de COVID, pero sigue con síntomas? Eso es muy importante. Un padecimiento que más del 84% lo pudieron pasar sin problema en casa, solamente el 14% de la gente requirió hospitalizarse y el 5% de las personas terminaron en una terapia intensiva. Entonces realmente entendimos que cuáles son las pruebas. En un principio no teníamos pruebas, no había. Ahora, hoy 20 de mayo del 2022, tenemos en todos los laboratorios pruebas diagnósticas. Y aunque la PCR es la ideal, es costosa, 2-3 mil pesos, la prueba de antígeno tiene una confianza muy, muy buena como para darnos cuenta de que el paciente es positivo o no. Y la prueba de anticuerpos. Entonces es factible tener hoy en día un diagnóstico a tiempo. ¿Cuándo se debe hacer la prueba? Entre el quinto día, 3 y 5 días después del contacto con una persona, porque estamos en periodo de incubación y puede haber falsos negativos. Entre el tercero y el quinto día es cuando se tienen que hacer las pruebas. La gente entra en pánico. Doctor, estuve en contacto con un positivo, me voy a hacer la prueba en este momento. No, simplemente resguárdate, mantén la calma, porque es posible que estés incubando. Así de sencillo. El tratamiento al paciente COVID, lo más importante es mantenerlo aislado y guardadito, que no tenga posibilidad de esparcir el virus. Y obviamente, pues que esté cómodo en el lugar donde está. El lavado de sus cosas tiene que ser con agua y jabón, no hiperclorar, no hiperlimpiar. Sus trastes se lavan con agua y jabón, su ropa de cama con el agua y jabón de siempre, la limpieza del lugar con agua y jabón, tal como siempre se ha hecho. El virus es susceptible al agua y jabón. ¿Cuál es el tratamiento hoy de COVID? No existe, no hay un tratamiento. Sobre la marcha fuimos usando muchos medicamentos, que porque en los artículos se había publicado que en Italia, que la ivermectina, que la citromicina, no hay un tratamiento para COVID. La mayoría de la gente se recupera solo. ¿Qué hacemos con los pacientes? Bueno, les damos medicamentos, sobre todo el paracetamol para contener la fiebre, el malestar, y cuando ya empieza a haber complicaciones, que sobre todo en la primera y la segunda ola que hubo complicaciones, ya era parte de los médicos manejar anticoagulantes, esteroides, el oxígeno, pero el tratamiento hoy en día de COVID no hay. Se hicieron antivirales, el molnupiravir, el Paxlovid, que a la fecha no los tenemos en México, no hay forma de conseguirlos, y se sigue insistiendo que la gente no debe tomar. Es una infección viral, no necesita antibiótico, no necesita otras cosas. Digamos, usar plasma fresco congelado, anticuerpos monoclonales. El tratamiento es aislamiento, reposo, dieta, hidratación y esperar a la evolución. Y eso lo vamos a platicar un poco más adelante. Entendimos en qué momento había que hospitalizar a una persona, quién sí requería estar cuando empezaba a bajar la saturación de oxígeno, cuando no se podía controlar la fiebre, cuando se deshidrataba, cuando había complicaciones neurológicas. Tuvimos muchos pacientes con neumonía, a quienes para compensar la disminución de oxígeno los intubábamos, y desafortunadamente, pues todos sabemos, una mortalidad altísima, que en las últimas horas ha ido descendiendo. Entendimos en qué momento dejar salir a su casa a la gente, que se pueda ir de alta. Cuando en las primeras cepas con la variante alfa, con la variante delta, pues los dejábamos de 2 a 3 semanas. Ahora no, ahora basta con que una persona con Omicron se quede 7 días. ¿Y en qué momento lo vamos a dar de alta? Cuando ya sea al 7º día su prueba es negativa, se puede ir de alta. Y si no tiene una prueba, al 10º día ya se puede dar de alta. Hay pruebas que siguen saliendo positivas hasta 2-3 meses porque quedan fragmentos de proteínas virales en las secreciones respiratorias y siguen haciendo reaccionar las pruebas. Pero con Omicron a los 10 días garantizado ya no hay contagiosidad. Y nos enteramos del post-COVID, la gente con el post-COVID. Definitivamente, complicaciones musculoesqueléticas, neurológicas, psicológicas, ataques de pánico, pérdidas de la memoria, alteraciones en los reflejos, que se les cae el pelo, zumbido de oídos, mareos, pérdida de gusto, pérdida de olfato. Todo esto incluso hasta 3 meses después, sobre todo con Omicron. Omicron dejó
una ansiedad, una sensación de inseguridad muy importante en los pacientes. Todo esto se considera parte del cuadro post-COVID. Y pues nos entendemos que hemos tenido ya cuadros en las primeras, la tercera parte, muy suaves, muy cordiales, muy gentiles. Y justamente ahora el 13 de mayo, mayo el inicio de unos contagios, saber entre los pocos de contagios nuevos. Durante modificando, el cuerpo es un laboratorio, recibe al virus, lo procesa, y el virus que transmite y que yo contagio es distinto al que durante los años, todos los virus han ido cambiando y se generan estas nuevas variantes. Sin embargo, la idea era que cada variante fuera más fuerte, más agresiva, más... ¿Me escuchan nuevamente? Ok, Sí, doctor. bueno, aquí vamos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que cambiaran los escenarios. El paciente intubado con neumonía, el paciente hospitalizado, y que ahora COVID es un cuadro gripal suave, coriza, mocos, fiebre, 2, 3 días, y la gente pocos hospitalizados, pocas defunciones. ¿Qué fue lo que nos generó el cambio? Y eso fue la vacunación. Es un antes y después de COVID, pero también es un antes y después de la vacunación. Y esta es la lista, perdón por la letra, pero es un cuadro muy completo. Esta es la lista de las vacunas que han hecho la gran diferencia en el curso y en el movimiento de la pandemia. Y vamos a platicar de ellas. De las vacunas, en un principio no sabíamos si era una sola dosis o que fueran 2 dosis. Después nos enteramos que el nivel de anticuerpos bajaba y que había que poner una tercera dosis para mantener un nivel de anticuerpos estable. Ahora ya estamos poniendo una cuarta dosis de refuerzo. Esto no es tóxico, no es agresivo para nuestro cuerpo, no cambian el chip ni el DNA, no hay modificaciones. Las vacunas, nos hemos dado cuenta que quienes estamos vacunados hemos generado una respuesta y esto nos protege. Y el mercado de laboratorios es muy vasto. La vacuna Pfizer, las vacunas de AstraZeneca, Oxford, cada una tiene un mecanismo de producción, que si son de adenovirus, que si son de partículas de DNA. La función de las vacunas es protegernos y generar anticuerpos, una memoria inmunológica para cuando yo me enfrente al virus, tenga la manera de responder más rápido y poderme defender. La vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya, Sinovac, la vacuna Moderna, que en realidad en el porcentaje de protección de todas las vacunas, la mejor es la vacuna Moderna en porcentaje de protección. La vacuna Johnson & Johnson, la vacuna de Sinopharm, la vacuna de Novavax, Bharat BioNTech, y ahora ha llegado a México últimamente la vacuna Abdala, que es la vacuna cubana. Todas las vacunas funcionan y tienen un cometido que es protegernos. Y entramos a un mundo de a quién se tiene que vacunar. Estos son artículos de revistas, de la revista JAMA, Journal of American Medical Association, recientes, en el cual nos hemos dado cuenta, son estudios que se han publicado de a quién se tiene que vacunar. 4 millones de niños en Estados Unidos se han contagiado, de tal manera que sí se tiene que vacunar a los niños. A pesar de que desarrollen síntomas leves, los niños pueden transmitir el virus a sus familiares y son vectores de contagio. Es por eso que en muchos países se ha vacunado a los niños y políticamente en México esto no ha sucedido. Hoy empezó la vacunación de los niños de 12, 13, 14, pero aún así nos faltan los menores a los que sí se tiene que vacunar. La vacuna Pfizer está autorizada para niños desde los 5 años de edad en adelante y están haciendo estudios para los pequeñitos de 2, 3 y 4. Son 3 dosis, una dosis, a los 21 días otra, a los 180 días la tercera dosis. Y
La realidad es que las reacciones que han presentado los niños han sido muy leves, ninguna que no se pueda contener con paracetamol. Vamos a platicar algunos efectos secundarios que, digo, voy a ser muy claro con todo lo que tiene que ver con esto de las vacunas. La vacuna no contiene el virus, así es que son o fragmentos virales o son otros virus modificados artificialmente, genéticamente, para que generen reacción contra la proteína spike de COVID. De tal manera que al aplicar una vacuna es imposible que éstas generen COVID porque no tienen el virus COVID. Eso es muy importante que sepamos todos. Un niño se va a considerar completamente vacunado a las 2 semanas de haber recibido su tercera dosis. Sin embargo, una dosis es mejor que nada. Se está evaluando si en los niños va a ser necesario también aplicar una cuarta dosis. Sin embargo, sabemos que a la fecha hay muchos niños que no están vacunados. Entonces, con ellos se debe de continuar con las medidas sanitarias que hemos aplicado durante toda la pandemia cuando no teníamos vacunas, de aquí a que puedan recibir su vacunación. En cualquier momento se debe aplicar la vacuna. Ahora, si hay un niño no vacunado, la manera de protegerlo de manera alterna pues es vacunando a los familiares. Si sus papás, sus hermanos mayores están vacunados, el riesgo de que ese niño no vacunado se contagie pues es mínimo. ¿Por qué? Porque su entorno, su burbuja, todos están vacunados. Esto es muy importante. Esta es una gráfica que nos habla del nivel de hospitalizaciones. La gráfica, los tachecitos estos de aquí, ya me regresé, estos tachecitos nos habla de las hospitalizaciones en los niños no vacunados. Y la línea verde nos habla de las hospitalizaciones en los niños con vacuna, lo cual es mínimo. Un niño vacunado está protegido contra COVID. Ahora, en los adolescentes, la vacuna en los adolescentes le da una protección del 94% y del 98% contra formas graves. El estar vacunado no exime que te contagies, pero sí te reduce la posibilidad de que te compliques, y eso es maravilloso. No nos negamos a que la gente se enferma, pero sí a que se muera, y eso es lo que no queremos. En este estudio, los últimos pacientes que fallecieron eran pacientes no vacunados. En mujeres embarazadas, en la paciente embarazada, una persona embarazada que se enferma de COVID es una complicación latente para su embarazo, tanto para la mujer como para el producto. De tal manera que es importantísimo que ella se vacune. En Estados Unidos se vacunaron 148,000 mujeres embarazadas. En Estados Unidos hubo 241 muertes de mujeres embarazadas por COVID cuando no había vacunas, lo cual es una cifra alarmante. Es importante que se vacune una mujer embarazada y no hay daño, al contrario, hay un beneficio. El que una mujer embarazada se enferme de COVID sin estar vacunada pone en riesgo de hacer un parto prematuro. La tasa de muerte fetal en las mujeres que se infectaron por COVID se duplicó. Lo normal es el 0.64% de parto prematuro y de muerte fetal, y se duplica en la persona, en la mujer que está enferma de COVID. De tal manera es que hay que evitar que todo el mundo se enferme, hay que evitar de la mejor forma posible que se enfermen. Entonces se recomienda que una mujer embarazada se vacune en cualquier momento del embarazo, en el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, no afecta, porque sí se vio una protección inminente gracias a la vacuna. Ahora, en Estados Unidos hay 3 vacunas autorizadas, Johnson, Pfizer y Moderna, y este estudio nos habla de que no hubo complicaciones. Obviamente para una adolescente embarazada, como la única vacuna que está autorizada para adolescentes es Pfizer, pues en una chica adolescente embarazada, pues la vacuna que se aplica es Pfizer. Y algo muy importante que quiero que todo el mundo sepa, se ha encontrado anticuerpos contra COVID en la sangre del cordón umbilical del recién nacido, de tal manera que es la primer generación que nace con inmunidad de fábrica. Eso es maravilloso. Es una generación que ya viene protegida. Y durante la lactancia es importante que durante la lactancia se amamante, porque la mamá vacunada
le sigue confiriendo anticuerpos al bebé que no se puede vacunar directamente, pero que está recibiendo los anticuerpos de la mamá. Eso es maravilloso. Hubo un estudio en que se evaluaron a los bebés que se vacunó a la mamá durante la lactancia y algunos bebés desarrollaron síntomas respiratorios, de los cuales se estudiaron, se revisaron, no hubo complicaciones, se resolvieron incluso sin tratamiento. Solamente un chiquito de este estudio requirió tomar antibiótico porque probablemente se había infectado, pero no hubo ningún efecto adverso en un lactante cuya mamá fue vacunada en el momento de estar amamantando. Hay un rumor, en redes sociales las noticias vuelan muchísimo, hubo rumores de que afectaba la fertilidad. Y se hicieron estudios, ese es un estudio de la revista JAMA, publicado ahora en febrero, tiene 2 meses que salió la publicación, en el cual la doctora Akiko Iwasaki desmiente los rumores y documenta de que no hay complicaciones, porque decían que atacaba a una proteína placentaria y que causaba infertilidad, y se confirmó que no hay cambio en la fertilidad. Es decir, la tasa de aborto espontáneo en una mujer embarazada, que es alrededor del 12%, no hubo ningún cambio con las mujeres que se aplicaron las vacunas, que se mantuvo al 11%, lo cual hay eventos que se llaman coincidentes y eventos causales. Evento coincidente es una situación que acontece y que iba a ocurrir con o sin vacuna. Un evento causal es una situación que acontece derivado de la vacuna. Entonces, no nos confundamos. Hay abortos porque la gente en un embarazo puede terminar en un aborto y puede terminar de manera sin que tenga relación con la vacuna. Esto es muy importante, no afecta a la fertilidad. No hay evidencia de que la complica. Ahora, lo que sí se vio en el Reino Unido, se identificaron 30,000 eventos de mujeres que tuvieron alteraciones en su ciclo menstrual. Y eso no se había reportado. Este es un estudio de la revista British Medical Journal, en el cual evidencia que sí hubo cambios menstruales con la vacuna. Y esto tuvo que ver con alteración del eje hipófisis hipotálamo ovario. Afortunadamente, a los 2-3 meses regresaron los ciclos a la normalidad sin mayor complicación, pero sí es de esperarse que haya cambios con todas las vacunas en el ciclo menstrual. Ahora, vamos a hablar de complicaciones. Se reportaron 43 casos de miocarditis, inflamación en el corazón de los adolescentes, pero estamos hablando de 224,000 jóvenes que recibieron la primera dosis y 162,000 jóvenes que recibieron la segunda dosis, de los cuales hubo 43 hospitalizaciones. Es importante que sepamos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Una simple aspirina tiene efectos secundarios. Una penicilina, ¿quién no ha hecho una reacción alérgica a un medicamento alguna vez en su vida? Lo mismo pasa con las vacunas. Sin embargo, 43 casos en un universo de más de 400,000 vacunados es un porcentaje mínimo, por lo cual se siguen aplicando las vacunas por el riesgo-beneficio que esto genera. Ya sé lo mismo que me dicen todos mis pacientes, bueno, como no era familiar de usted. Sin embargo, es un riesgo que todos estamos corriendo. En los adolescentes, por eso se hizo un estudio en el que se intentaba ver qué hacíamos. Se bajaba que solamente se les pusiera una dosis. No, que se diera una dosis diluida o que se extendiera el intervalo de vacunación. Entonces se estudió y se identificó que a los adolescentes y a los niños mejor se les pone una dosis de la tercera parte de la vacuna de los adultos, y eso disminuye la respuesta inflamatoria y mantiene el beneficio de la vacunación. Por eso las dosis de adolescentes y niños es la tercera parte de los 30 microgramos, solamente se les aplican 10 microgramos. Se asoció la vacuna con pérdida auditiva que se llama hipoacusia súbita neurosensorial,
entre 185 millones de vacunados, se presentaron 2,000 informes, de los cuales se confirmaron 555 casos de hipoacusia súbita secundaria a la aplicación de la vacuna. Reacciones alérgicas a fármacos, a vacunas se presentaron. Y hubo en este estudio 78 reacciones muy graves, choques anafilácticos a la vacuna. Y estos pacientes decían, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a vacunar? ¿Me pongo mi segunda dosis? De los 78 personas que tuvieron una reacción alérgica grave, se las volvieron a aplicar y solamente 15 hicieron otra reacción alérgica, de las cuales solamente 4 fue muy grave, no hubo muertes. Entonces, esta pregunta es muy importante. Los pacientes me dicen, oye, si yo hago una reacción alérgica, ¿me puedo vacunar? Sí, te puedes vacunar, pero avisa que haces una reacción alérgica. Y los médicos en los centros de vacunación están facultados y tienen las armas con antihistamínicos, con esteroides, con cortisona, con adrenalina, para revertir esa reacción alérgica. Esto es, probablemente en el auditorio haya médicos que estén escuchando esta plática, y cuando mis pacientes me decían, oye, yo soy muy alérgico, bueno, pues llévate tu avapena y una ampolleta de dexametasona el día que te vayas a vacunar, y avísale a los médicos, de ahí te lo van a aplicar. Incluso el protocolo para el manejo de adrenalina, los médicos en los centros de vacunación tienen un botiquín para todo esto. Ya llevamos muchos vacunados, mucho tiempo vacunando, y en caso de que se presente una reacción alérgica, se puede revertir hasta con adrenalina. Hay un padecimiento que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una alteración en las fibras nerviosas, una desmielinización, y de 13 millones de vacunados se presentó en 130 casos. Puede presentarse, no lo vamos a negar. En esos estudios, en la revisión que hizo Estados Unidos, incluso hubo una muerte, pero estamos hablando de 13 millones de vacunados. Trombosis es una palabra que a todo mundo nos asustó, porque se asoció sobre todo con la vacuna Johnson & Johnson. Entre 13 millones de vacunados, 13 millones de vacunadas, se presentaron 12 casos de trombosis, de los cuales todas fueron mujeres menores de 60 años que requirieron hospitalización, que se asoció con un anticuerpo que es el factor plaquetario de heparina 4. Factores de riesgo era obesidad, hipotiroidismo o el uso de anticonceptivos orales. La trombosis se puede revertir. Ahora, aquí hablamos de lo que comentaba de los factores causales y condicionantes. La trombosis es muy frecuente en nuestra vida. Viajar en avión muy largo, estar mucho tiempo sentado, estar mucho tiempo de pie, puede generar trombosis. El fumar, el tener sobrepeso, el tener colesterol alto, el uso de anticonceptivos, puede generar trombosis. Entonces, tan solo en México, en el año 2018 murieron 500,000 personas por trombosis. ¿Cuántas personas conocemos, adultos, que toman una aspirina diaria para controlar la trombosis? Entonces, eso es lo que se evaluó, si realmente la trombosis era condicionada por la vacuna o era parte de un evento que se iba a presentar por la enfermedad tromboembólica y la trombosis normal de la vida. Ahora, en el mundo de las vacunas hay una inequidad porque a la fecha hay gente, el 54% de la gente en el mundo tiene 2 dosis. El 62% tiene una dosis, pero el 40% de la población del mundo no tiene una sola dosis. Estas vacunas se han distribuido en países ricos, en países que tienen convenios, pero ha dejado atrás a los países pobres. Hay países que ya están arriba del 90% de vacunación en Europa, pero el 11% de todas las personas en países pobres tienen una sola vacuna. Entonces, es importante que se haga a nivel mundial una redistribución de la aplicación de los biológicos. Por ejemplo, en África, en el momento de mayor, cuando apareció Omicron, solamente el 25% de los médicos africanos estaban vacunados y así estaban atendiendo a la gente. Es importante que podamos
ampliar la cobertura de vacunación. Cuando en muchos países ya se está pensando en una cuarta dosis y que se están diseñando estrategias, hay países en que no tienen una sola dosis. Entonces, incluso hubo una petición de la OMS para que se reestructurara y en vez de aplicar una cuarta dosis a los países ricos, se pudieran distribuir esas vacunas a países que no tengan ninguna vacuna, a los países no vacunados. Y el sistema COVAX que nos ha apoyado y ha estado apoyando la distribución de vacunas ha sido muy boicoteado, es difícil, por falta de recursos, por falta de dinero, por cuestiones políticas. Ahora, lo ideal es que por lo menos tengan una dosis. Una dosis es mejor que cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué se pretende mejorar esto en los países pobres? Porque las variantes están sucediendo y los cambios en mutaciones en los países pobres y terminan llegando a los países ricos. Y existe la probabilidad de que en algún momento se genere una variante que pueda burlar el efecto de las vacunas. Y eso sí es peligroso porque todos los que estamos vacunados, si llega un virus que es capaz de rebelarse y sobreponerse a las vacunas, pues volvemos al principio de todas las cosas. Ahora, entendamos esto, nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y esto es ya es el final de la plática, y estoy terminando, es la llegada hacia la nueva normalidad. ¿Qué nos espera ahorita? Este es un estudio muy curioso porque sucedió en una boda en Minnesota. 75 asistentes, ya queremos aventar el cubrebocas, ya queremos regresar a nuestra vida y vamos a hacerlo. Pero requiere de ciertas condiciones. Por ejemplo, en una boda, 75 asistentes, 57 mujeres, 23 hombres. El 75% tenía 3 dosis, el 5% 2 dosis y el 20% no estaban vacunados. Salieron positivos y eso que tuvieron cubrebocas, distancia, medidas sanitarias. 62 asistentes hicieron la prueba y 29 salieron positivos. El 35% de los pacientes vacunados se contagió. El 50% de los pacientes que estaban parcialmente vacunados. Pero el 92% de los pacientes que no tenían vacunas se contagiaron. Lo cual nos habla de que casi el 100% de los no vacunados se contagiaron. ¿Esto qué significa? Se escuchaba que las vacunas no evitan que te contagies. Sorpresa, sí te protegen y están evitando que te contagies. Este estudio fue muy importante porque no estar vacunado se asoció con un riesgo de enfermedad. Es importante que para que podamos reincorporarnos a una vida como todos la deseamos, liberar cubrebocas, quitarnos, estemos vacunados. ¿Cuánto tiempo debemos de esperarnos después de estar enfermos para vacunarnos? Se decía que había que esperarnos un mes, no es cierto. Si una persona se vacuna inmediatamente después de haber tenido el cuadro, su nivel de anticuerpos sube casi 10 veces más. ¿Cuáles son las vacunas que se pueden mezclar para vacunarnos? Toda vacuna se puede mezclar con todas. Lo importante es tener las dosis completas. Y a la fecha tenemos gente que estamos con Pfizer, con Sputnik, con Astra, con CanSino. Todas las vacunas se pueden mezclar como refuerzos, todas funcionan. Incluso la doctora Catherine O'Brien nos informa y dice que los esquemas mixtos de vacunación pueden dar una inmunidad más fuerte. Esta pregunta me la hacen mucho los pacientes. Las vacunas autorizadas para viajar a Estados Unidos es una cuestión de migración, no de seguridad, porque las vacunas Sputnik, Novavax, Abdala son buenas, simplemente que políticamente. Ayer autorizaron la vacuna CanSino para todo el magisterio en México que está vacunado con CanSino, puede ya viajar a Estados Unidos porque ya la OMS reconoció como una vacuna autorizada para poder viajar a Estados Unidos. Los pacientes todos me preguntan, oye, ¿cómo sé si mi vacuna me funcionó? La prueba para detectar si realmente tu vacuna hiciste anticuerpos a la vacuna se llama anticuerpos totales contra proteína S o proteína Spike. La prueba de antígeno, la prueba de anticuerpos, la prueba de PCR no sirve para eso. Se llama prueba de anticuerpos totales contra proteína Spike en sangre. ¿Cuándo vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño? Bueno, pues cuando se vacune más del 70% de la población.
Eso es muy importante, se ha platicado mucho. Por eso invitamos a todo mundo a que por favor complete sus esquemas de vacunación. Sobre todo pues porque en todo el mundo se están liberando ya las medidas sanitarias, ya estamos hartos de la restricción que nos genera la pandemia, pero esto tiene que ser con base en el porcentaje de la población vacunada. Actualmente, cuando tengas un síntoma gripal, es muy importante que consultes a tu médico porque estamos en época de influenza. Hoy tengo 100 pacientes con COVID activos, como 60, 70 pacientes con influenza activos. Entonces es importante, a mis pacientes les estoy pidiendo, oye, me siento agripado, mocoso, con fiebre, hay que hacer prueba COVID, prueba de influenza. Y dependiendo del resultado, es el tratamiento. Nada que ver el tratamiento COVID con el tratamiento de influenza, con el tratamiento de una gripe, con el tratamiento de una faringitis bacteriana. Es muy importante que te acerques a tu médico. Cualquier gripa puede ser COVID. Esto es actualmente. En conclusión, ya para acabar, me extendí un poquito, pido una disculpa. La pandemia se modificó gracias a la vacunación. Por lo tanto, necesitamos continuar favoreciendo que la gente se vacune. Disminuyó la tasa de hospitalizaciones, disminuyeron las muertes y realmente la vacunación es lo que va a hacer que regresemos a una vida normal, que podamos desempeñar nuestro trabajo normal, que podamos ir al cine, ir al teatro, salir a hacer fiestas, reuniones, normal. Es importante que la gente confíe en las vacunas porque somos una generación que todos estamos vacunados. Poliomielitis, triple viral, tuberculosis, paperas, difteria, tosferina, tétanos. Nos vacunaron toda la vida. ¿Por qué tenerle ahora miedo a las vacunas? Tristemente en Estados Unidos el 25% de las personas no están vacunadas. Y esto es tan ilógico y tan increíble como traer cinturón de seguridad en el coche o no traer casco cuando vas en bicicleta. Es así. ¿Por qué te tienen que multar por no ponerte cinturón de seguridad si es por tu beneficio? Hay cosas que se respetan, pero no entendemos. La vacunación es la mayor intervención médica que ha salvado más vidas a lo largo de toda la vida. La pandemia aún no se acaba, nos estamos haciendo, el virus va a tener una transición en que se haga endémico. Eso significa que vamos a estar con más contacto con el virus, con cuadros gripales, con menos intensidad. Y lo vivimos con la influenza. La influenza hace 12 años generó una pandemia muy agresiva y hoy, 10, 12 años después, es un cuadro gripal suave. Sin embargo, en Estados Unidos, el año pasado murieron 53,000 personas de neumonía por influenza. Entonces, el hecho de que se haga endémico no significa que no deje de ser agresivo. Tenemos que seguir cuidándonos. Y esta es una frase de Buda. A veces para encontrar la luz se tiene que pasar por una oscuridad intensa y creo que por fin estamos volviendo a ver la luz. Les pido que ya se puedan despertar, estírense, estoy a sus órdenes en lo que se les ofrezca y si tienen alguna duda, háganosla saber. Estamos aquí en el chat. Les voy a dar mis generales, mi teléfono, mis redes sociales. Yo tengo un canal de YouTube en donde subo cápsulas informativas continuamente. Esta conferencia en algún momento va a ir a parar a mi canal de YouTube. Se llama Dr. Eric Piña Mora, todo sea por la salud. Ahí la encuentran y pues quedo yo a sus órdenes. Agradezco al comité organizador, agradezco a Fundación Renacer, que pues me permitieron estar aquí este día con ustedes. Muchas gracias. Doctor Eric Piña, ha sido para nosotros un privilegio poderlo tener con usted, con nosotros y pues todas las personas aquí de la familia Renacer le damos las gracias y espero que esta información técnica, científica, seria, pueda ayudar a otras personas, familias que lo necesitan, que lo requieren y que han estado pues muy golpeadas por esta pandemia. Hemos estado muy golpeados por esta pandemia. Y bueno, pues gracias, doctora, a usted por esta conferencia, esta plática, esta conversación, que seguramente va a ser de mucha utilidad y sobre todo viniendo de una persona tan preparada con los conocimientos técnicos, científicos como usted, doctor Piña. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Un gustazo, muy buenas noches. Buenas noches, doctor.